Bueno, llegamos a la última conferencia de esta mañana, del seminario. Y en este caso tenemos a la doctora Alejandra Izquierdo, no me equivoqué, que nos va a hablar sobre Osiris y el ritual de la momificación en el Antiguo Egipto, y que en parte pues, fue parte de su tesis doctoral que leyó hace muy poco, y que se está dedicando a un tema tan interesante como es el dios Osiris o el tema de la momificación en Egipto, sobre todo porque hay que también tener nuevas teorías y intentar que todas esas dudas y lagunas que tenemos en la egiptología y en otras profesiones pues se vayan poquito a poquito solventando. Pero bueno, también ahí está el gustillo, Bueno, la doctora es doctora por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis doctoral titulada La identificación del muerto con Osiris, que luego me riñe Paco, del muerto con Osiris durante el Egipto tolemaico. En el año 2019 participó en la segunda campaña del proyecto C2 en Luxor y además durante ese mismo año realizó una estancia de investigación en la Universidad de Chicago. A lo largo de su trayectoria ha participado como ponente en diferentes congresos y cursos y ha publicado en diversas revistas científicas. Actualmente es profesora de Egipto clásico en la Universidad de San Damaso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esther, por la presentación y me sumo a los agradecimientos de otros conferenciantes que me han precedido, de dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional, a Esther, a Isabel, también al Departamento de Documentación que me han facilitado mucha información sobre y fotografías, porque ya que era la conferencia aquí en el Museo Arqueológico Nacional, pues decidí ilustrar las diapositivas con el número máximo posible de piezas que hay aquí en el Museo Arqueológico Nacional, y en vez de hablar de otras momias, para hablar del ritual de la momificación, pues decidí hablar de las que hay aquí. Y para quien le interese, están en el boletín del Museo Arqueológico Nacional número 37 del 2018. Ahí se puede acceder a muchísima más documentación sobre este tema, porque dado que la conferencia tiene un número limitado de minutos, pues yo lo voy a acotar lo máximo posible, pero este tema es bastante complejo. Como ha dicho Lucía, el tema de la divinidad y también el tema de la momificación es un tema que varía a lo largo de toda la historia egipcia. Y hay que tener también en cuenta que muchas veces hablamos a lo mejor en términos más generales, pero cada época tiene sus particularidades y, como yo siempre digo, cada momia es un mundo, cada momia tiene sus particularidades específicas, y en ese sentido hay que entenderlas también en su contexto y en su particularidad, ¿no? Aunque sí que hay ciertos rasgos que ahora comentaré, que más o menos son los que nos guiamos y que son aspectos generales que nos ayudan un poco a ver cuáles son los pasos, ¿no? Por un lado, en primer lugar, voy a hablar sobre el tema de las divinidades asociadas a la momificación, principalmente Osiris, pero también hay otras divinidades implicadas. Y después hablaré de lo que viene a ser el ritual de la momificación, cuáles serán los pasos, y para ello también lo he ilustrado con el papiro Bulak, que es un papiro de finales del siglo I de nuestra era, de época ya romana, pero que habla de los pasos de la momificación, todo ello mezclado con conjuros y con instrucciones también sobre cómo realizar este proceso de momificación. Y luego finalmente hablaré sobre 3 momias que se encuentran aquí en el Museo Arqueológico Nacional, un poco para concluir, ¿no? Así que es que a mí no me salía. Vale, perdón. Vale. Entonces, en primer lugar, para hablar sobre Osiris es importante hablar de la cosmogonía heliopolitana, hablar del mito de Osiris brevemente. Este mito, normalmente nos basamos en la versión de Plutarco, que es de finales del siglo I de nuestra era, pero realmente, en las fuentes egipcias sí que encontramos desde los textos de las pirámides alusión a este mito, que además forma parte de este mito de creación heliopolitano, ¿no? Entonces, en este mito de creación, en lo que respecta al mito de Osiris,
Bueno, Osiris, Isis, Set y Neftis son hijos de Geb y Nut, del cielo y la tierra. Nut es la diosa del cielo, Geb es el dios de la tierra, que los podemos ver aquí representados en este ataúd del arqueológico, ¿no? Podemos ver aquí a Nut y aquí a Geb, serían los padres, bueno, pues de estos 4 dioses. Y bueno, pues según Plutarco, Isis y Neftis estaban gobernando en la tierra, lo estaban haciendo muy bien, y por ese motivo pues el dios Set se siente, bueno, celoso de su hermano y entonces decide matarle, ¿no? Entonces lo que hace es un ataúd a la medida de Osiris y bueno, pues algo así como el cuento de la Cenicienta, ¿no? Salvando las distancias, pues al hacerlo a su medida, pues en ese banquete se reúnen Set y todos aquellos que están conjurando en contra de Osiris y le dicen, bueno, pues que el que quepa en el ataúd de forma perfecta, pues entonces se llevará el ataúd, bueno, pues para su funeral, ¿no? Osiris cabe de forma perfecta en este ataúd y entonces, bueno, pues le cierran la tapa y lo mandan al Nilo y entonces acaba, bueno, pues en la zona de Biblos. Isis va a rescatarle, consigue rescatarle, le esconde en la zona del delta del Nilo y entonces Set, una noche de caza, descubre el ataúd y entonces despedaza a Osiris. Despedaza, bueno, pues reparte todos sus restos y entonces Isis y Neftis, las 2 hermanas, recuperan todos los restos de Osiris y se los llevan a Anubis para que realice la primera momificación. Y entonces todas las momificaciones a nivel ritual, a nivel mitológico, se están basando en este mito de Osiris, ¿no? Es una reactualización del mito constante y entonces, bueno, pues en este sentido conecta con el ritual de la momificación, ¿no? Una vez que bueno, pues, Osiris bueno, pues revive, ¿no? Gracias a este ritual funerario que es bueno, pues realizado por Anubis en colaboración con las 2 hermanas, pues entonces bueno, consigue revivir, pero no en este mundo, sino en el más allá, ¿no? Y entonces, bueno, sobre todo a partir del libro de la salida al día, del Reino Nuevo, encontramos, bueno, pues muchas representaciones de lo que es el famoso juicio de Osiris, ¿no? Donde podemos ver, bueno, que el difunto se enfrenta a este juicio, ¿no? Delante del dios Osiris, como podemos ver aquí. Bueno, Lucía ya ha hablado sobre la corona Tef, así que no me voy a detener en ello, pero bueno, los atributos típicos de Osiris, bueno, pues son la corona a Tef, también solemos encontrarle con el cetro y el flagelo, y en el juicio de Osiris solemos encontrarle acompañado muchas veces, aunque no siempre, pero en muchas ocasiones, de Isis y Neftis, de sus 2 hermanas, ¿no? Estas 2 hermanas que ayudan bueno, pues en el proceso de momificación, ¿no? Con sus lamentos y con su ayuda, como demuestran, bueno, pues numerosos textos funerarios. Y bueno, en este juicio de Osiris, bueno, pues el difunto, bueno, se enfrenta al pesaje del corazón contra la pluma de la diosa Maat o contra la diosa Maat, en según qué casos, depende de la representación. Y bueno, pues aquí encontramos a la monstrua Amit, que bueno, pues si no se supera el juicio, pues entonces devorará el corazón de Osiris. Sin embargo, lo que solemos encontrar en los papiros es que la persona difunta pasa al más allá, consigue estar en presencia de Osiris y por lo tanto, bueno, pues se logra vivir, bueno, por la eternidad, porque todos estos textos, al fin y al cabo, son textos religiosos, son textos mágicos que van a ayudar a que la persona llegue al más allá favorablemente y, bueno, pues nadie quiere, obviamente, pues hacer o encargar un papiro, ¿no? Para un familiar y que bueno, pues que el juicio salga mal y que no pase y que no viva durante toda la eternidad, ¿no? Osiris, bueno, es un dios polifacético, está, bueno, asociado con, bueno, pues con diferentes aspectos, pero quizá, bueno, uno de los más importantes es su aspecto, bueno, pues de la regeneración de la vida, ¿no? De la asociación con los ciclos de la naturaleza, con la luna, con esta aparición y desaparición que tiene la luna, también la constelación de Orión y pues también por ese motivo, bueno, es un dios que se va pero que vuelve. Bueno, esto sería, bueno, pues otro libro de los muertos, ¿no? Libro de la salida al día, ¿no? Donde vemos este pesaje al corazón, pero como digo, bueno, pues lo que solemos encontrar es que la persona lo supera favorablemente. Y luego también tenemos dentro de la iconografía funeraria en muchas ocasiones, bueno, pues representaciones de lo que, bueno, al menos yo suelo llamar escenas de momificación, ¿no? Donde podemos encontrar
a bueno, pues Anubis, que es este dios con cabeza de chacal, que está realizando esta momificación, ¿no? En esta ocasión para el difunto, porque la persona a la que se le realiza esta momificación se identifica con Osiris. Entonces, lo que encontramos es que la persona en el texto asume parte de la identidad de Osiris. Esto no quiere decir que pierda totalmente su identidad y que se convierta únicamente en Osiris, sino que normalmente lo que encontramos, como luego veremos en el caso de Nespamedu, es que se llama Osiris de y sigue el nombre, ¿no? Pues en el caso de Nespamedu es Osiris Nespamedu, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se identifica con el dios porque a través del ritual funerario de la momificación, pues se está repitiendo el ritual, bueno, pues para esta persona, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues podemos ver cómo Isis y Neftis, bueno, pues las dos hermanas están llorando la pérdida de Osiris, en este caso, bueno, pues identificado con la persona difunta, con, bueno, pues los 4 vasos cánopos aquí abajo, ¿no? Luego aquí, bueno, pues en el cartonaje de Nespamedu también podemos ver esta escena de momificación. No vemos aquí a la momia, vemos aquí a Anubis y, bueno, pues a las 2 diosas acompañando en este caso. Y bueno, luego también hay que tener en cuenta que bueno, pues, durante el ritual funerario, bueno, pues, nos han llegado, bueno, pues, máscaras de Anubis, o sea, esto es la representación de este, bueno, Anubis aquí en realidad no es Anubis, es un sacerdote que se identifica con Anubis. También solemos encontrar, bueno, pues, mujeres en muchas ocasiones que se identifican con Isis y Neftis, por lo que, bueno, pues, lo que es el ritual funerario revive, recrea en gran parte, bueno, pues este mito siriano también, bueno, pues más allá, ¿no? También, bueno, pues incluso en este caso, como vemos aquí en este ritual de apertura de boca delante de la entrada de la tumba. Y bueno, yendo ya un poco, bueno, pues al tema de, bueno, pues del tema del ritual funerario, o sea, ya entrando en lo que es el aspecto de la momificación, bueno, hay que tener en cuenta, bueno, pues que este ritual funerario, bueno, pues tiene diferentes fases, ¿no? Y, bueno, pues en primer lugar, bueno, pues tenemos una procesión por la necrópolis, procesión al lugar del embalsamamiento y luego, bueno, pues dentro de estos rituales funerarios está, bueno, pues lo que es el embalsamamiento y la momificación, que busca, bueno, la revivificación de la persona, se repite el mito de Osiris y también, bueno, pues se la protege, bueno, pues mágicamente con todos estos amuletos y con todos estos elementos que entran en juego dentro del ritual funerario, ¿no? Y luego, bueno, pues hay después del embalsamamiento hay una vigilia y luego después, bueno, pues se hace la procesión a la tumba en el día 70 y ya ahí, bueno, pues en la tumba se hace este ritual de apertura de boca que acabo de mostrar y, bueno, pues se presentan ofrendas y luego, posteriormente, bueno, pues se visitaría lo que es la tumba, bueno, pues para ofrecer ofrendas o para visitar a los familiares y garantizar, bueno, pues que los espíritus de la persona difunta pues consigan, bueno, sobrevivir y vivir en el más allá. En cuanto al tema de los costes de la momificación, bueno, hay un estudio bastante reciente, hace unos 2-3 años, que es muy interesante, que es de Kanata, ¿no? Donde ha estudiado, bueno, pues muchos aspectos de la momificación en época tolemaica, pero también una de las cosas que ha estudiado es el tema del coste de la momificación y comparándolo, porque para que nos dé una idea, ¿no? de una momificación no perfecta, en este sentido, o sea, una momificación perfecta, porque luego, bueno, se habla también de momificaciones de diferente calidad, ¿no? Pues una modificación lo más perfecta posible, pues más o menos cuánto costaría en este Egipto tolemaico, ¿no? Y nos da una idea, bueno, pues comparándolo con, bueno, pues lo que costaría, ¿no? Pues, por ejemplo, una casa o, bueno, pues trigo, en fin, o un mes de trabajo, ¿no? Y esto, bueno, pues es bastante interesante porque, bueno, nos permite, bueno, pues un poco situarnos de una forma pues más precisa, ¿no? En lo que nos hablan, bueno, pues Heródoto y Diodoro de Sicilia, que nos hablan de los precios de la momificación. Suelen decir que hay 3 precios, hay, bueno, pues el que es más caro, el que es más completo y que luego hay otros 2 que son uno intermedio y otro, bueno, pues el más barato, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, bueno, pues la parte
a mi modo de ver, más importante es la parte de lo que es el vendaje del cuerpo, que eso sí que, bueno, pues se ha encontrado, bueno, en muchos cuerpos que han llegado, bueno, pues en muy mal estado de conservación, que sí que suele haber restos de vendas, y en este sentido, bueno, pues es quizá la parte más importante, ¿no? El envolver el cuerpo, el rodearlo, el protegerlo mágicamente y realizar, bueno, pues todos estos conjuros de protección que van a ayudar a la persona llegar al más allá, aunque lo ideal, obviamente, era pues tener bueno, pues una momificación lo más perfecta posible, con un buen ajuar funerario, con un buen cartonaje, etcétera, etcétera. Y bueno, Diodoro, pues eso, también nos habla sobre el tema de los embalsamadores, también pues eso, cómo se trata, bueno, pues que eso es algo luego que está atestiguado a través, bueno, pues bueno, pues de restos arqueológicos, ¿no? Y también de las propias momias, que bueno, pues nos dan mucha información de el tipo de material, bueno, que ahora bueno, expondré a continuación, bueno, pues los tipos de materiales que se utilizaban, bueno, pues durante el proceso de momificación. Entonces, ¿qué era lo que hacían cuando bueno, pues una persona llegaba, bueno, pues para ser embalsamada? Bueno, pues en primer lugar se la ponía encima de estas camillas. Bueno, tenemos esta que es de madera y luego tenemos estas otras que son de piedra, que estas son para el toro Apis y se han encontrado en Saqqara. Y entonces, bueno, pues se situaba esta persona encima de la camilla de momificación y entonces lo primero que hacían era lavarla. Era un proceso que duraba unos 70 días y después de lavarla lo que hacían, bueno, era extraer las vísceras, ¿no? Bueno, perdón, primero antes de extraer las vísceras, si lo había, se sacaba el cerebro, que podía ser, bueno, pues por la nariz, por la boca, por los ojos o incluso por la nuca, hay algún caso atestiguado también, pero bueno, lo que es, bueno, más popularmente conocido es que se extraía efectivamente por la nariz. Eso, bueno, cuando sucedía, que no siempre sucede que se saque el cerebro. De hecho, hay momias que nos han llegado en muy buen estado de conservación que no se les ha sacado el cerebro, incluso hay algunas que no se les han extraído las vísceras. Y después de esto, bueno, pues se hacía una incisión, bueno, en el costado izquierdo y a través de esta incisión se extraían las vísceras y, bueno, principalmente se van a extraer 4, el corazón siempre se dejaba dentro, o idealmente siempre se dejaba dentro para el juicio de Osiris. Y bueno, pues tenemos bueno, pues, a 4 divinidades que son conocidas como los 4 hijos de Horus que custodiaban estas vísceras, ¿no? Entonces tenemos a Duamutef, que custodiaba el estómago y tiene cabeza de chacal, que es lo que vemos, es el que vemos aquí. Luego tenemos a Hapi con cabeza de babuino, que custodiaba los pulmones, Imseti, que custodiaba el hígado y tiene habitualmente cabeza de humano, y que Besenuef, que custodiaba los intestinos y tenía forma de halcón. Una vez que, bueno, sacaban estas vísceras, las secaban, no las guardaban directamente en estos recipientes, las secaban con natrón y entonces, bueno, pues después ya las introducían en los vasos canopos, aunque sí que es cierto que solemos encontrar, bueno, pues este tipo de vaso canopo que además podemos encontrar en el propio Museo Arqueológico Nacional. También tenemos otro tipo de vasos canopos que no tienen nada que ver con este, incluso cofres canopos, porque esto va cambiando a lo largo de la historia egipcia. Después de esto, durante aproximadamente 35 días, se cubría el cuerpo entero con natrón, también se cubrían pues, lo que son las vísceras, ¿no? para que se secasen, y entonces, bueno, pues lo que hacían era cubrir el cuerpo con este natrón, que es un bicarbonato que lo que hace es secar, bueno, pues el cuerpo, ¿no? De hecho, bueno, en Egipto había, bueno, pues zonas donde había natrón de forma natural, como es en el Cabo, en Wadi Natrum, y entonces, bueno, pues cubrían completamente el cuerpo con natrón. Este natrón lo iban cambiando y entonces se secaba así el cuerpo de la persona, ¿no? Para conseguir, bueno, pues este buen estado de conservación. Y después de esto, bueno, pues se retiraba el natrón y entonces, bueno, pues solían aplicar
diferentes resinas y diferentes materiales. En muchas ocasiones, bueno, pues para garantizar, bueno, pues que la piel recuperase una cierta elasticidad, ¿no? Y esta es la parte donde, bueno, pues en el papiro Gulak, bueno, pues se habla del uso de diferentes resinas, de diferentes materiales, y es, bueno, quizá, bueno, pues lo que nos dan, de lo que nos dan las fuentes egipcias más información, ¿no? Aunque sí que es cierto, bueno, pues que es muy importante toda la parte anterior, lo que son las fuentes que nos han llegado, que hablan sobre este ritual funerario, pues nos hablan sobre todo sobre esta parte, como digo, ¿no? Y entonces, bueno, pues encontramos pues materiales como el betún, resinas de diferentes árboles, y todas estas, bueno, también utilizaban grasa, grasa de origen animal. Todo esto, bueno, pues lo que hacían, bueno, pues era ungirlo sobre la piel, y luego además es que las resinas ayudaban a pegar las vendas entre sí, entonces también es un uso por una cuestión, bueno, pues práctica, ¿no? Bueno, este es el estudio, bueno, que salió hace poco en la revista Nature, donde vemos, bueno, pues de dónde llegaban pues diferentes, bueno, por el estudio que se ha hecho, el origen de diferentes, de las diferentes resinas, de dónde llegaban a Egipto, ¿no? Donde, bueno, pues vemos, bueno, pues de dónde venía el betún, el dámar, el elemi, en fin, todas estas resinas que se utilizaban durante el proceso de momificación, y que también nos hablan, bueno, pues de relaciones comerciales. Y bueno, pues dentro de este ritual de momificación, bueno, pues como he dicho, bueno, iba a tratar brevemente, porque es un texto bastante extenso, el papiro Gulak. Bueno, pues cómo nos habla este papiro, o al menos, bueno, he extraído algunas frases, no todas, porque bueno, es un texto bastante extenso. Bueno, pues exactamente, bueno, pues que pues para ilustrar un poco, ¿no?, toda esta cuestión del uso de aceites, del uso de resinas, ¿no?, que considero que es bastante interesante también, bueno, pues para ilustrar la cuestión de enmarcarlo dentro del ritual, ¿no? Porque, bueno, pues a lo largo de este papiro, bueno, pues podemos ver, bueno, pues cómo se hacen instrucciones, ¿no?, pues para ungir con incienso al difunto, echar diferentes ungüentos, incluso ungüentos para los hijos de Horus. Se habla de un vendaje específico para la espalda, luego también de las manos. Se habla también de ceremonias llevadas a cabo por Anubis, y aunque aquí, bueno, pues he traído, bueno, pues varias frases, ¿no?, que hablan de lo que es la unción, la unción de resinas, ¿no?, y de aceites y demás. Sí que es cierto que todo esto, bueno, pues va entrelazado con pues recitaciones, ¿no?, que aluden a diferentes divinidades, y que buscan, bueno, pues efectivamente lo que es la protección del difunto. Y es que además, bueno, pues durante todo este texto se está tratando al difunto como Osiris-D, ¿no? Se está identificando a la persona difunta como un Osiris, ¿no? Y eso también es muy interesante, porque refuerza nuestra idea de que al final, bueno, pues todo esto forma parte de un ritual, y que no es simplemente una transformación física de la persona, aunque también lo es, también tiene una dimensión física, pero tiene un gran componente ritual. Después de esto, bueno, pues como he adelantado, bueno, se iban poniendo las vendas de momia. En muchas ocasiones estas vendas, bueno, pues aparecen con inscripciones, o aparecen con representaciones, como encontramos aquí en estas dos del Museo Arqueológico, ¿no?, donde incluso, bueno, en la de abajo, bueno, pues podemos ver cómo la difunta, bueno, pues está alabando, ¿no?, está rindiendo culto al dios Osiris, que aparece aquí sentado, y delante, bueno, pues una mesa de ofrendas, ¿no?, por lo que, bueno, se está mostrando, bueno, pues esta relación también con el dios, una vez, bueno, pues que se llegue al más allá. Y luego además, bueno, otra cosa que es muy interesante es que en el propio papiro Gulak, bueno, pues una de las instrucciones bueno, pues que nos dan es que, bueno, pues se dice con Isis y Neftis pintadas sobre ella con tinta roja, resina de antu y líquido de la planta teju, ¿no? Por lo que, bueno, se está dando una instrucción también para la decoración de estas vendas, por lo que formaba parte, bueno, pues de esta parte del ritual, ¿no?, de lo que viene a ser, bueno, pues el vendaje del cuerpo. Y durante el vendaje del cuerpo, bueno, pues iban disponiendo pues diferentes amuletos que, bueno, pues en cada momia podemos encontrar bueno, pues lo que es el uso de diferentes amuletos, ¿no?, para la protección de la persona difunta, aunque, bueno, quizá unos de los que, bueno, más encontramos son los llamados 4 hijos de Horus.
Y luego, bueno, pues una vez que la persona, bueno, pues ya era vendada, se ponía ya la máscara funeraria y se le introducía habitualmente, bueno, muchas veces también se podía poner cartonaje por encima, como veremos en el caso de Nespa Medu, y también se podía meter en un ataúd y en algunos casos también la persona, bueno, pues tener sarcófago. La diferencia entre ataúd y sarcófago es que el ataúd es de madera y el sarcófago es de piedra, y el cartonaje, bueno, pues para quien no lo sepa, es bueno, pues, lino o papiro, depende, aunque habitualmente es lino recubierto con estuco que se pinta y entonces, bueno, pues se ilustra, bueno, está este aspecto de la persona difunta, bueno, pues muchas veces puede tener representaciones de divinidades y, bueno, pues enriquece bastante lo que es el aspecto de la momia. Y bueno, yendo ya al tema, bueno, pues para no pasarme mucho del tiempo, bueno, en primer lugar, bueno, pues quería hablar de esta momia del Museo Arqueológico Nacional, que es una momia, bueno, del tercer periodo intermedio, que, bueno, pues tiene su origen en Luxor, traída, bueno, pues por Eduardo Todayhuel, y es una mujer, ¿no?, de 20-35 años y, bueno, pues podemos ver que fue vendada en conjunto, algunas vendas se han desprendido, por lo que parece, bueno, pues que la momificación no fue de gran calidad, no hubo un gran cuidado, aunque recibió momificación y, bueno, se ha conservado, ¿no? Pero, bueno, pues por ese motivo, bueno, pues se ha considerado, bueno, pues que fuese de una clase, bueno, pues más bien media o una clase social modesta. Se le realizó la excerebración, es decir, se sacó el cerebro por vía nasal y luego además, bueno, pues se ha comprobado, bueno, pues que la dentadura no está en, bueno, no está en muy buen estado y lo que es la extracción de las vísceras se sacó, bueno, pues por el costado izquierdo, como es lo habitual. Y, bueno, no se reintroducieron en el cuerpo. Y otra cosa muy interesante, no lo he incluido, perdón, es que, bueno, se ha encontrado, bueno, pues un material denso dentro de lo que es la cavidad torácica, ¿no? Como una forma de relleno, lo cual, bueno, encontramos en muchas ocasiones en momias, ¿no? Para, bueno, pues que no se hunda completamente lo que es el abdomen y, bueno, pues mantener un poco, bueno, pues este aspecto, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues tenemos, bueno, pues esta otra momia que ya es de época tolemaica, tanto esta como la de Nespa Medu son de época tolemaica. Bueno, el origen es desconocido, se trata de una mujer adulta de unos 35 o 50 años y llegó dentro del ataúd de Bach. Yo tengo que decir que, bueno, cuando yo leí que llegaba dentro del ataúd de Bach me hizo muchísima ilusión, vale, sí, porque pensaba que era material reutilizado, pero resulta que de época tolemaica, pero no lo fue y me dio mucha pena cuando estaba yo investigando, porque yo tenía la ilusión de que fuese reutilización de época, pero parece ser que no. Bueno, se le realizó excerebración y luego, bueno, pues en lo que son las órbitas oculares se puso aquí un relleno, ¿no? Con lino probablemente, bueno, pues para mantener muchas veces este aspecto y no se volvieron a meter las vísceras dentro del cuerpo, aunque lo que vemos aquí es que, bueno, se metió, bueno, pues arena con otras sustancias, ¿no? Para, bueno, pues mantener este aspecto y, bueno, se encontró, bueno, pues con problemas bucales, artrosis y demás. Y ya yendo al tema, bueno, pues de la momia de Nespa Medu, ¿no? Que, bueno, pues quizá es la gran joya, bueno, pues de las momias, dentro de las momias del Museo Arqueológico Nacional. Bueno, se trata de una momia del siglo III antes de nuestra era. Bueno, el origen es desconocido, aunque seguramente es de Saqqara, porque Nespa Medu, bueno, fue servidor de Imhotep el Grande, hijo de Ptah, es decir, que fue un sacerdote en el sanatorio de Imhotep o Asclepio probablemente, y además fue sacerdote del rey y, bueno, hay, bueno, pues cierta cuestión sobre si ejerció en Saqqara, en el Serapeum, o si fue en Alejandría. En cualquier caso, bueno, pues fue médico del rey. Dentro de sus cartonajes, bueno, pues encontramos por un lado en esta zona de aquí, que es muy interesante, bueno, pues un texto donde, bueno, se le identifica con Osiris, ¿no? Se dice literalmente Osiris Nespa Medu, ¿no?
Por lo tanto, se muestra esta identificación con el dios y, de hecho, bueno, aquí también, en esta parte, encima de esta escena de momificación que he comentado antes, justo aquí encima, pues también podemos ver esta identificación con el dios y en estos textos también. Y bueno, como aspectos bueno, pues, interesantes bueno, pues de lo que viene a ser la momia de Nespamedo, y para no irme demasiado del tiempo, aunque bueno, se podría hablar muchísimo más, bueno, vemos que hay excerebración por vía nasal, de hecho bueno, aquí se puede ver, ¿no? y se rellenó el cerebro con resinas. Y luego otra cosa que a mí me ha parecido muy llamativa al investigar esta momia es que bueno, pues podemos ver aquí en lo que viene a ser bueno, pues, en el falo, ¿no? un relleno de madera, lino y resinas bueno, pues para mantener esta forma bueno, pues del falo, ¿no? y para bueno, pues, garantizar bueno, pues esta potencia sexual en el más allá, ¿no? que además, bueno, sobre todo en textos ya pues, de época tolemaica, época romana, pues vemos que para ellos es importante, ¿no? el mantener este aspecto en el más allá. Y bueno, a modo de conclusión muy breve, bueno, me gustaría dejar claro bueno, pues que la momificación implica una transformación física y una protección mágica del difunto, ¿no? Todos estos aspectos bueno, van ligados bueno, a esta protección de la persona y que bueno, pues pueda pasar al más allá. Se repite el mito de Osiris para esta persona y luego además pues, encontramos bueno, una identificación del muerto con Osiris, ¿no? donde bueno, pues, se repite el mito de Osiris bueno, a través del ritual, bueno, pues, se garantiza bueno, pues, que esta persona siga viviendo en el más allá. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por esta conferencia y por esta clase sobre cómo era el proceso de momificación desde que el difunto pasa mejor vida hasta que se reencuentra o resucita, renace en el más allá. Si hay alguna pregunta, yo quería hacer solo un momentito, solo una pequeña aclaración. No es una aclaración. Bueno, la máscara que has puesto, tolemaica, ahora ya está en las salas, hasta ahora estaba en almacenes y desde hace ya unos meses está en la sala, en la vitrina de la sala 35, la vitrina de máscaras, y también hemos cambiado, antes cuando he mencionado que habíamos hecho algunos cambios, la parte posterior de la vitrina en Nespamedo, en la que ponemos el TAC que se hizo, el resultado, vamos, del TAC que se hizo en el año 2016 en el Hospital Universitario Quirón Salud y que también podemos ver los numerosos amuletos que están realizados con el mismo material que el cartonaje que lo cubre. Y nada, era solo esto, para que lo supieran, para que cuando vayan a verlo pues verán algunos cambios. Estos eran dos de ellos. Sí, hola, gracias por todas las intervenciones. Una pregunta, ¿los riñones no se extraían nunca? Y en tal caso, ¿se sabe por qué? Dejar igual que, bueno, el corazón ya tenemos la explicación, pero en el caso de los riñones... A ver, sí que es cierto que habitualmente se suelen dejar dentro, pero bueno, en algunos casos sí que es cierto que a lo mejor se han extraído, se han encontrado pues, en el depósito de momificación, o se han vuelto a meter o de repente se encuentran mezclados con, bueno, pues, con otras vísceras, porque sí que es cierto bueno, que hay cierto debate sobre hasta qué punto los egipcios tenían grandes conocimientos de anatomía, pero en principio, o sea, si nos basamos eso como al modelo, o sea, lo dejaban dentro. No sabemos si es que a lo mejor no les daba como ningún valor, pues eso, ritual, ¿no? En este sentido. Un par de cosas. Si tienes curiosidad por ver los precios de los ataúdes en época raméside, también hay un trabajo de Karakuni. También, claro, pagarían la tumba, pagarían los ataúdes, pagarían... Pero bueno, es como curiosidad. Y en segundo lugar, hablas continuamente del Osiris, por ejemplo, Osiris Ramose, pongamos por caso Osiris Tajotep. Creo recordar, es que no sé si es en una SAE o en Amosíades, en un homenaje, hay un investigador que dice que están documentadas por escrito varias formas de escribir el Osiris de NN. De hecho, el artículo se llama Osiris NN o Osiris of NN. En ese caso,
De hecho, luego hay investigadores que cuando lo publican y ponen el Osiris tal, te ponen abajo una llave, o sea, una llamada diciendo tal vez podría ser el Osiris de tal. Es decir, que se está utilizando un genitivo directo o un genitivo indirecto y que se está ocultando con el genitivo directo, leamos el Osiris Tamose y que en realidad sea el Osiris de Tamose. Simplemente lo digo también como curiosidad. Sí, ¿vale? sobre la relación genitiva y sobre esta evolución, ¿no? Porque sí que vemos una evolución de Osiris en nombre propio o de Osiris de nombre propio, lo vamos viendo a lo largo de la historia egipcia y se va tendiendo, si no recuerdo mal ahora, hacia Osiris de. Y sobre ese tema, bueno, Mark Smith ha hecho un trabajo muy extenso sobre Osiris y él analiza esta relación genitiva. Entonces, sí que ese es un estudio muchísimo más complejo sobre el tema de lengua, pero sí que es cierto que al final, bueno, pues sí que hay una cierta identificación, pero esa identificación no quiere decir que la persona pierda totalmente su identidad. De hecho, luego vemos que la persona llega al más allá y llega con su aspecto, ¿no? O sea, no llega como si fuesen dos Osiris encontrándose. Entonces, sí que hay un poco, bueno, esa asimilación a través del ritual, pero que es contingente a él, pero que luego la pierde o la adquiere, ¿no? Dependiendo del momento. Sí, supongo, a ver, no podremos salir de dudas sobre este tema, evidentemente, pero quizá cuando de cara a una publicación, claro, cuando pongas el Osiris no sé cuántos, habría que hacer una llamada, a lo mejor diciendo, tal vez se está ocultando aquí la forma el Osiris de, aunque no sepamos lo que significa el Osiris de Tamose, pero simplemente porque está documentado en epigrafía. Sí, o sea, sí que hay algún texto que habla de hacer un Osiris a, o sea, sí que se habla de eso, de darle un Osiris a alguien. Entonces, de ahí está este componente ritual de la identificación con Osiris, pero que no tenemos que entenderlo como si fuesen dos deidades asimilándose, como hemos visto en otros casos, sino que es más como la persona, muy entre comillas, pero la persona subiéndose al carro del mito, ¿no? A través del ritual, para luego, una vez que llega al más allá, pues bajarse de él, por así decirlo, bueno, explicado de una forma muy de aquella manera, pero para que nos entendamos. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Y si me permites un par de preguntillas. La primera sería, más allá de la explicación mitológica que nos has mostrado, si se podría dar una explicación más antropológica a todo este ritual de la momificación y de esa conservación del cadáver. Y la segunda sería más bien qué impacto en los estratos más bajos de la sociedad tendría todo este ritual de momificación, si de verdad era algo muy vinculado a las élites o era algo más establecido en lo que es el sustrato medio de la población. A ver, o sea, cuando... Es que, a ver, esto es bastante complejo. Realmente, cuando... O sea, por ejemplo, cuando Diodoro y Heródoto hablan de los 3 precios de la momificación, o sea, sí que hay que tener en cuenta que hay muchos restos arqueológicos que no nos han llegado. Y cuando yo decía, bueno, pues eso, que sí que hay restos, ¿no? Que prueban que al menos hay un vendaje del cuerpo, es porque, bueno, pues no se hace todo este procedimiento, pero al menos se venda a la persona, se le da un cierto ritual, aunque no sea tan elaborado como, bueno, para que nos llegue hoy una momia y podamos, bueno, pues conocerla, ¿no? O, bueno, que esté en un museo, o, en fin, acceder a ella de esta forma, ¿no? Entonces, sí que hay diferentes precios y sí que, bueno, pues parece, bueno, pues que al menos, aunque las personas no se pudiesen costear, bueno, pues un ritual de la momificación, bueno, pues tan elaborado, pues sí que podían acceder a un cierto ritual funerario. O sea, eso no quiere decir que las personas que no tuviesen nada de dinero, bueno, pues no recibiesen ningún tipo de enterramiento, o sea, ni mucho menos, pero sí que es cierto que al final, bueno, pues era mucho más, era mejor llegar al más allá habiendo recibido todos estos rituales funerarios. O sea, es la diferencia entre ir en business o hacer autostop. Entonces es un poco la diferencia, no sé si me explico. Y luego la otra pregunta a nivel antropológico, la verdad es que no la he entendido muy bien, entonces si pudieses un poco matizarla, es que no he entendido muy bien la pregunta. Es más simplemente a nivel cultural cómo esa práctica se ha generado. A lo mejor pido algo muy complicado, no sé. Simplemente por el hecho de esa actividad, qué repercusión se pudo haber generado dentro de esa propia sociedad para irla generando, más allá de una explicación mitológica, estilo
por conservación del cuerpo debido a causas que podían degradarse, por una cuestión de orden, de diferenciación de espacio de vivos y espacio de muertos. Una explicación que vaya más allá simplemente de lo asociamos para dar cierto cariz de divinidad. A ver, tenemos por un lado, bueno, pues las momias de Gebelein, ¿no? Que nos hablan, bueno, pues de momificación natural en Egipto, ¿no? Por el propio clima. Y luego ya pues encontramos pues momificación artificial, ¿no? Que es esta momificación que se realiza. Pero realmente sobre, bueno, pues este paso, ¿no? de lo predinástico a lo dinástico, eso es algo que a mí, bueno, pues se me escapa un poco y eso creo que Antonio lo podría responder muchísimo mejor si hay algún tipo de teoría. Vamos a ver, no hay, yo creo que no conozco una respuesta absoluta, pero lo que nos muestra la arqueología por los hallazgos de las momias o de los intentos de modificar el cadáver para conseguir un poquito más de estabilidad en el cadáver a lo largo de esos periodos predinásticos finales o de las momias del Reino Antiguo, donde son verdaderos maniquíes, etcétera, todo parece indicar que lo que se quiere hacer es negar la realidad de la muerte, o sea, lo que es la destrucción del cuerpo. La identidad del individuo debe mantenerse, el cuerpo debe mantenerse por cuestiones religiosas. Entonces, lo que es la momificación, pues es ir avanzando en un proceso que primero es básico y rudimentario y llega a ser extraordinario en las mejores épocas para decaer después. Pero yo siempre lo he entendido como una idea de burlar, digamos, los que son los efectos de la muerte, porque es que el individuo no debe morir, debe pasar a otra vida. Y para ello hay que evitar la descomposición del cuerpo, que se hace pues como se inventan. Primero ven la desecación, que funciona en los cadáveres de manera natural, y a partir de ahí empiezan a hacer lo que pueden hasta conseguir digamos que un ritual que realmente llega a unas conclusiones o a unos efectos excepcionales en el Reino Nuevo, las mejores momias que tenemos. Esa es mi manera de verlo. Sí, bueno, al fin y al cabo, o sea, bueno, muchas gracias por echarme ahí una mano. Realmente, claro, al final, o sea, yo creo que también hay una parte ahí de esa transición que se nos escapa. O sea, que es que si no hay también un texto que nos diga, no, lo hacemos por esto, pues claro, lo demás, bueno, pues son, bueno, pues reflexionar sobre ello o darles una interpretación pues, pues humana al fin y al cabo, ¿no? Como lo que comentabas tú, de intentar burlar la muerte, de intentar, bueno, pues ese miedo, ¿no? A morir y también de afrontar la muerte de los seres queridos. En relación a la momificación y a esos aspectos que comentaba también María José, y también en relación a los componentes antropológicos, hay algunos estudios interesantes de la asociación o del inicio de la asociación de Anubis con los chacales, en ese proceso etológico que también comentaba Lucía en relación con los carneros, el comportamiento animal y cómo eso acaba transformando dinámicas culturales. Sabemos que en época predinástica habitaba en esas zonas de Egipto, especialmente en el sur, un tipo de chacal que es el chacal de lomo gris, que es un chacal con un proceso de caza interesante en ese sentido y que puede tener también que ver con la propia momificación. Es un chacal que caza principalmente en parejas. Sabemos que los chacales aparecen representados también en las tumbas muchas veces de 2 en 2, en parejas. Y luego ataca a sus presas de 2 maneras. Primero, las estrangula por el cuello sin dejar marcas, de manera que la presa parece que ha muerto de manera más o menos natural. Y posteriormente hace una incisión en la parte baja de las costillas y con el morro va eviscerando a la presa va eviscerando a las presas, eliminando las vísceras que precisamente forman parte del proceso de momificación. Pulmones, estómago, intestinos, etc., ¿no? Quizá la experiencia fenomenológica de ese tipo de procesos naturales acaba derivando en un proceso cultural de mayor calado, acompañado, por supuesto, de la desecación en el desierto y tal. Paso el testigo. No, vamos, aparte de lo que acaba de decir Antonio, pues vamos a ver, antropológicamente solamente hay 2 culturas a lo largo de la antigüedad que tienen una vida en el más allá, una preservación, etcétera, etcétera, ¿no? Una es el antiguo Egipto y la otra es el mitraísmo,
que precisamente son las dos religiones contra las que el cristianismo, los templos de Yahvé en Elefantina, etcétera, etcétera, más tuvieron que luchar, ¿no? Entonces es la pregunta de por qué en Egipto, precisamente, y en otras culturas no. Entonces los medios naturales, esos condicionantes naturales, el papel de esos zorros, Anubis, que están ahí en el desierto, influyen. Es algo que ven que se queda. Y entonces al ver que se quedan, pues tienen que cuidarlo, porque si no lo cuidan, lo están haciendo mal. Y si lo hacen mal, van a ser castigados. Es decir, es como pasos que van uno conduciendo a otro continuamente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Incluso hay fases de experimento, porque en la necrópolis de Adaima se han descubierto necrópolis de desmembramiento de cadáveres, que antes se asociaba única y exclusivamente a Nagada, y como actos de violencia, etcétera, etcétera, y ahora se interpretan como una época de experimentación, precisamente para buscar una solución. O la necrópolis de Hieracómpolis, no la real, sino la otra, la H29B, que también está ahí, ¿no? O los recientes descubrimientos en la necrópolis de Amarna, de hoyos simplemente, que también nos están dando una información. Es decir, antropológicamente hay algo que subyace ahí que les motiva a, y que perdura a lo largo de, y que Yahvé tampoco pudo con eso. Bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Alejandra, por esta conferencia. Ya ves las preguntas y anotaciones y de todo, o sea, el interés por la momificación. Y les espero a todos a las 4, que me he quedado con la carta.